Evalúa la integral triple sobre la región sólida B de g de x, y, z505, donde el sólido la región B está definida, de manera que x al cuadrado más, y al cuadrado es menor que igual a 9. X es mayor o igual a 0. Y es mayor que igual a 0, y z está cerca intervalo de 0 a 1. Y también se nos da g de x, y, z es igual a z. La región salina B se muestra a continuación porque tenemos parte de un cilindro. Evaluaremos la integral triple usando coordenadas cilíndricas. También es útil determinar la traza psi para ayudar a determinar los límites de integración. La traza psi se muestra aquí a la derecha. Esto se determina mediante el ecuaciones x al cuadrado más, y al cuadrado menor o igual a 9x mayor que o igual a 0 e y mayor o igual a 0. Llamemos a esta región R en el plano psi. Tenemos un cuarto de círculo en el primer cuadrante. Como el sólido forma parte de un cilindro o porque la traza psi forma parte de un SCO, utilizaremos coordenadas cilíndricas para evaluar el aspecto de la triple integral. En las notas que aparecen debajo de la triple integralo, toda la región V de f de x, y como EDV las coordenadas cilíndricas es igual a la integral triple que se muestra aquí en el aviso correcto. Tienes que escribir la función f de x, y, z como función de r y z y 505 es igual a r de z o cualquier otro orden de integración. Vamos a empezar a configurar un triple integral usando cilíndrico. Primero coordina gfx, y, z es igual a z. Lo que también podemos decir es una función de r, y z, lo que indica no hay sustituciones. Necesario para g y, de nuevo, 505 es igual a r de z, y seguiremos adelante el mismo orden de integración. Y eso determinará los límites de integración. En primer lugar, con respecto a z, porque sabemos que z está en intervalo cercano de 0 a 1, los límites de la integración para z son de 0 a 1. Y ahora usaremos la traza psi para determinar los límites de integración para r y z. Porque la velocidad del círculo es 3. La integración de los límites para r van de 0 a 3. Y entonces z es el ángulo desde el eje x positivo. En nuestro caso, observe que z es igual a pi dividido por 2. Lo que indica que los límites de integración para z son desde 0 a pi dividido por 2. Y ahora primero nos integramos con el aspecto z tratando r como una constante. La integral de zr, la aspecto z es igual a z cuadrado dividido por 2 veces r, o la mitad de rz al cuadrado. Z squared. Y ahora determinamos la gran f de 1 menos la gran f de 0 sustituyendo a z. Observe cuando z es cuando tenemos la mitad de r y cuando z es 0, tenemos 0. La función gran se simplifica a la mitad de r. Y ahora nos integramos con la especificación a r. La antiderivada de la mitad de r al cuadrado. La especificación de r es la mitad multiplicado por r cuadrado dividido por 2 o un cuarto de r al cuadrado. Y ahora determinamos la gran f de 3 menos una gran f de 0 sustituyendo a r. Observe. Cuando r es 3, tenemos un cuarto multiplicado por 9 o 9 cuartos, y cuando nuestro es 0, tenemos 0. La función gran se simplifica a 9 cuartos. Y ahora integramos el aspecto a z. La integral de 9 los cuartos con el aspecto de z son 9 cuartos de z. Y por último, determinamos la gran f de un pastel dividido por 2 menos una gran f de 0. Lo que nos da 9 cuartos multiplicado por pi dividido por 2 y luego menos 9 cuartos por 0. Simplificando tenemos 9 octavos pi. Espero que te haya resultado útil. Y,